Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Conectando. Yo tengo la gran suerte de siempre estar conectando en esta casa, en Córdoba Internacional Televisión, y me hace mucha ilusión hablar con ustedes y proponerles el programa que tenemos a continuación, que es el racismo en el deporte. Les parecerá de entrada que el título tiene su consistencia, tiene su miga, porque hay que tratarlo con muchísimo respeto, con detenimiento y, sobre todo, creo que lo más importante es tener en una mesa, en esta mesa de debate, a gente que sabe de verdad y que puede aportar equilibrio. En el mundo que nos ha tocado vivir últimamente necesitamos mucho de equilibrio y creo que los invitados van a proceder a demostrarnos que saben mucho de eso. Les voy a ir presentando a los invitados que he dicho. Tengo a José Núñez a mi derecha, que es periodista deportivo, que tiene blog, que es un hombre que sabe muchísimo del deporte y es colaborador de Euronews. José, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Sé que tenemos por delante un programa apasionante que tú vas a poder aportar un montón de cosas. Bueno, una introducción muy generosa por tu parte. Vamos a ver lo que hacemos. Así tiene que ser, generoso siempre con la gente que sabe. Tengo también a mi izquierda, en la punta de la mesa, Miguel Callejo, que es de la Oficina de Comunicación de Movimiento contra la Intolerancia. El título que acabo de decir encierra muchísimas cosas, ¿no, Miguel? Sí, bueno, en el nombre de la asociación está su filosofía, ¿no? Y bueno, pues a eso venimos aquí también. Aportar todo lo que pueda ser, ¿no? Sí, lo que pueda ser de utilidad. A conectar, por eso estamos conectando. Y tengo a mi derecha muy próximo a Othman Aliles, que es entrenador del equipo de fútbol, de un equipo de fútbol de niños marroquíes. Gracias por estar aquí, Othman Aliles, pero es que además eres árbitro. Se supone que si eres árbitro tienes que tener todavía más equilibrio, ¿no? Bueno, lo intentamos. Un placer estar aquí con vosotros. El gusto es mío, Othman Aliles. Y también muy cercano a mi izquierda tengo a Julián Merino, que es presidente de la agrupación deportiva La Meca de Rivas, con el que además tengo amistad, un hombre que sabe mucho de fútbol, que además sabe de fútbol en todas las disciplinas y trabajar con niños, que es la cosa más apasionante del mundo, y tienes que estar muy pendiente de cualquier detalle, ¿no, Julián? Efectivamente, muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros y colaborar en el programa, y efectivamente tengo muchos años de experiencia, no sé, intentamos educar y formar a los niños desde edad muy temprana y bueno, vamos a hablar. Configurada la mesa, la verdad es que quiero decirles que el programa se presenta apasionante, pero ahora le pido a los debatientes, a los contertulios, que se fijen muy bien en el reportaje que tenemos a continuación, que dura 30 minutos. Muy, muy importante, porque un equipo grande de esta casa ha trabajado intensamente para que las imágenes sean las exactas. Vamos a verlo y luego debatimos en torno a esta mesa. Violencia, altercados, enfrentamientos, muertes. El deporte, en algunos casos, ha degenerado en una dirección que no se esperaba en absoluto. Francisco José Romero, miembro de los Riazor Blues, grupo ultra del Deportivo de La Coruña, ha sido el último fallecido por esta lacra que rodea al mundo del fútbol en particular y al mundo del deporte en general. Pero, ¿es este en realidad el ideal del deporte? El mundo siempre ha tenido la tarea interminable de buscar una herramienta de conexión entre sus diferentes culturas, una fórmula en la que no existan las diferencias sociales. Muchos organismos internacionales han intentado fomentar el lema de todos somos iguales, pero ¿se ha conseguido dar esa imagen a nivel mundial? Son muchas las entidades que sostienen que uno de esos grandes ejes de las diferentes formas de vida fue, es y será el deporte. El deporte es muy bueno para ver un reflejo de una sociedad múltiple y variada, ¿no? El deporte yo creo que es una herramienta muy importante para integrar a todas las clases sociales. Es para mí el camino más fácil de la integración. Aprendes a conocerte a ti mismo, ¿no?
Pero ¿es en realidad la disciplina deportiva una de las claves para el fomento de la integración o quizá solo sea un instrumento más para fomentar el racismo? El deporte puede ser un lugar de enfrentamiento o puede ser un lugar de gran encuentro positivo. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define deporte como una actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Como vemos, en esta descripción no se hace alusión a que sea una herramienta para fomentar el racismo o la integración, por lo que tenemos que hacer un largo recorrido por su historia para descubrirlo. La trayectoria del deporte no ha sido precisamente un camino de rosas. Como en todo en la vida, siempre ha habido un punto de inflexión. Este fue el de crear las Olimpiadas modernas en 1896. Esta competición sería el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de diversas partes del mundo. El objetivo estaba muy claro: comenzar una lucha clara contra el racismo y lograr por fin una gran conexión cultural a nivel mundial. Nos situamos ahora en los Juegos de la Alemania nazi de Hitler. Allí un afroamericano llamado Jesse Owens resultó ser el atleta de más éxito, logrando 4 medallas de oro pese a que los alemanes habían depositado todas sus esperanzas en que los atletas locales dominasen todas las competiciones con sus laureadas victorias. Hitler intentó pervertir las Olimpiadas que nacen como lugar de encuentro de la diversidad. Pues él intentó precisamente enfrentar a los pueblos, enfrentar a las naciones y proclamar su pretendida superioridad de la raza aria, ¿no? Owens ganó 4 medallas de oro en aquellos Juegos Olímpicos en pleno ascenso de un régimen intrínsecamente racista, ¿no? Pues eso demuestra que el deporte, digamos, puede y vale y sobrevive y crea esa cohesión y te deja ese buen recuerdo, es decir, que aquello fue posible por el deporte, por los Juegos Olímpicos. El evento se convirtió en un gran ejemplo durante los siguientes años de cómo se puede al menos dar a conocer a individuos de todos los continentes unidos en una sola disciplina, donde ni el dinero ni la posición social sirven para ser mejores. Hay un lugar que está por encima de esas perspectivas y ese lugar es el deporte y sus valores. El mensaje olímpico son 5 aros de distintos colores que son, digamos, las 5 razas convencionales y tuvo desde siempre una visión de universalidad. No fue hasta las Olimpiadas de México donde encontramos otro caso similar que dio la vuelta al mundo. Los protagonistas en este caso, la carrera de los 200 metros de estos Juegos y los americanos Tommy Smith y John Carlos, poseedores de la medalla de oro y la de bronce en esta disciplina. Smith llevaba el brazalete negro que representaba la pobreza negra al subir al podio y ambos corredores alzaron sus puños al escuchar el himno nacional. Black Power, con independencia de la naturaleza de la organización, lo que venía ahí a representar era un acto autoafirmativo, identitario de los negros, de aquí estamos, no podéis renegarnos a la subalternidad, no somos inferiores, somos iguales, y yo lo entiendo así. Contribuyeron con su gesto a dignificar el deporte, porque el deporte debería precisamente ensalzar los valores de igualdad, de igual dignidad de todos los deportistas y de todas las personas. Nos remontamos a las Olimpiadas de Barcelona de 1992 para situar allí a una figura trascendental en la integración en el deporte, Nelson Mandela. Fue en nuestro país donde el presidente sudafricano tuvo una gran revelación, y es que se dio cuenta de lo importante que era el deporte como herramienta de unión. Gracias a las conclusiones que sacó de estos Juegos Olímpicos, mentalizó a la selección sudafricana de rugby de que era fundamental hacer una buena actuación en el Mundial que organizaban en 1995.
En los años previos al Mundial, Sudáfrica se veía inmerso en el apartheid. La selección sudafricana, conocida como los Springboks, era un símbolo del poder blanco. Chester Williams era el único jugador negro del combinado nacional. La situación era tan crítica que los negros animaban siempre a los rivales de la selección por no sentirse identificados, hasta que Mandela intervino, consiguiendo que todos los sudafricanos, independientemente del color, animasen al conjunto nacional. Llegó el Mundial y el combinado sudafricano pasó a la final. Los Springboks rompieron todos los pronósticos y ganaron a la favorita del torneo, Nueva Zelanda. Sudáfrica se convirtió entonces en un icono de la lucha contra el racismo en el deporte. Al-Ándalus, año 1569. El noble morisco Aben Umeya promueve los Juegos Moriscos en Purchena. Esta creación pretendía, además de mantener el estado de forma de sus tropas, recuperar las antiguas Olimpiadas griegas con disciplinas como la lucha o las carreras de velocidad, que a día de hoy siguen vigentes. En medio de una guerra, a Aben Umeya se le ocurrió organizar un evento cultural, un evento deportivo, para intentar, bueno, pues aglutinar a toda su gente, a toda la gente, a todos los moriscos del Valle de la Almanzora, ¿no? Estos juegos suponen una importante muestra del asombroso legado andalusí y deportivo. Tanto es así que el expresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, siempre hizo un reconocimiento especial a estas actividades y alegó que dichos juegos configuran el eslabón perdido de la cadena entre la antigüedad y el mundo moderno. En el terreno del fútbol, al igual que en el del deporte en general, se busca la unificación de las aficiones y, por tanto, de las diferentes formas de vida. Un claro ejemplo de ello es la creación de la Copa de Europa en pleno conflicto mundial, la Guerra Fría. La Copa de Europa se crea en una Europa que está todavía recién salida de la Guerra Mundial, con democracias y con dictaduras, y con monarquías y repúblicas, y con capitalistas y comunistas y tal, y se crea una Copa de Europa y funciona. Sonríe satisfecho mientras Muñoz eleva el monumental trofeo. De aquello ya han pasado 59 años. Ahora cualquier club desea disputar la mayor competición continental de clubes bajo el lema siempre de no al racismo. A mediados de la década de los 80, una serie de sucesos marcaron el punto álgido de tensión por la violencia en el deporte en el continente europeo. Nos situamos en 1985, en la final de la Copa de Europa celebrada en el estadio Heysel de Bruselas. No había medidas, había un exceso, una densidad de visitantes, de aficionados en las gradas. El Liverpool era entonces el vigente campeón de la Copa y la Juve era la vigente campeona de la Recopa de Europa. En los aficionados ingleses había surgido ya grupos de hooligans que se caracterizaban por promover ideas violentas y exhibir símbolos neonazis y de extrema derecha. Y se abalanzaron sobre los aficionados de la Juventus hasta que los aprisionaron contra el muro del final de las gradas. Fueron tragedias que avergonzaron a la humanidad entera. Unas avalanchas que acabaron con la muerte de cientos de personas. Un horror. Y digamos que hubo una responsabilidad institucional muy elevada por no haber adoptado medidas cautelares al respecto, y de ahí vino el convenio. La ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte nace en España con el objetivo de erradicar los actos violentos en este ámbito. Había conductas, comportamientos o sobre todo comentarios racistas. Hubo bastante escándalo. Eso dio lugar a la creación del Observatorio del Racismo, de la Violencia y la Intolerancia. Yo formo parte de ese observatorio y desde el principio hicimos una exploración de cómo estaba el problema en ese ámbito. Y aconsejamos promover tanto un protocolo de actuación para los clubs como una ley con su correspondiente reglamento de aplicación en el ámbito del deporte. La ley hubiera sido una grandísima oportunidad para erradicar a los grupos ultras del fútbol y no ha sido así. Hoy, al día de hoy, podemos observar cómo sigue habiendo situaciones de violencia, conductas racistas, no solo dentro de los estadios, sino en los aledaños.
Concretamente es en España cuando hace unos meses el hincha Francisco José Romero, miembro de los Riazor Blues, fallece debido a una batalla campal entre hinchas de ultraderecha y de extrema izquierda. Movimiento contra la Intolerancia insistió en que las leyes no se estaban respetando del todo, pero este ha sido el detonante que ha utilizado el Consejo Superior de Deportes para actuar de manera contundente. Cierres parciales de los estadios, la retirada de puntos, el descenso de categoría a los clubes y sociedades anónimas deportivas que colaboren con los grupos de carácter violento. Toda la labor de represión de estas conductas depende en buena medida de que se conozcan los hechos que acaecen. Yo creo que hay un problema del gobierno importante, en tanto en cuanto no convoca al observatorio y en tanto en cuanto no despliega iniciativas, por ejemplo, de sensibilización, de prevención, campañas como Tarjeta Roja, la violencia en el deporte, eran financiadas en la primera etapa de la existencia del observatorio y el primer impulso que tuvo el Consejo Superior de Deportes. Pero hubo un momento donde esto se paralizó y yo creo que no hemos podido seguir progresando. Los actos violentos entre aficionados han generado ya 12 muertos en España desde 1982. Uno de los casos más sonados fue el del aficionado de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta, en 1998. Que se aclaren las cosas, que se castiguen a los culpables. Esos miserables no tienen que vivir en esta sociedad. Son muchos los clubes de fútbol que se han preocupado por no relacionar su actividad profesional con las atrocidades que cometen y exhiben los grupos ultras. Uno de los primeros fue el Fútbol Club Barcelona de Joan Laporta, que luchó desde su proclamación como presidente en el año 2003 en acabar con los Boixos Nois, hasta que lo consiguió. Equipos de la talla del Real Madrid o Atlético han seguido su ejemplo para lograr, de esta manera, erradicar la violencia en el fútbol. La imagen que está dando el fútbol de España a nivel mundial es que es un fútbol con componentes de racismo. Y yo creo que el fútbol español, ni su afición, ni sus equipos, ni sus entrenadores, ni sus jugadores, por la diversidad, merecen esa imagen. El abuso y desprecio hacia el inmigrante no solo se plasma en las inmediaciones de los campos de fútbol. Hay una tragedia aún más triste y menos humana que no tiene otro nombre que el de aprovecharse de los que más lo necesitan. Es el caso de los diamantes negros. Alassane Diakhaté fue uno de ellos. Con 15 años y procedente de Mali, tuvo la mala suerte de ser captado por un representante que le prometió convertirse en una estrella del fútbol. Tanta fue la ilusión que sus padres invirtieron todos sus ahorros con tal de que su hijo se convirtiese en un deportista de élite. Pero cuando Alassane llegó a Europa, en vez de disfrutar de su sueño, se encontró en un sótano durante meses. Pensaba que todo iba a ser fácil, pensaba que conseguir jugar en Madrid, en Atlético de Madrid, en Barcelona o un equipo como Valencia era algo normal. Y ya me di cuenta, estando aquí en la realidad, viendo la realidad en el terreno, me di cuenta que no es tan fácil, que España y el mundo está lleno de futbolistas buenos y normales, y ahora como estoy en la realidad, pues lo vivo de otra forma. La FIFA prohíbe que los clubes europeos contraten a menores de 18 años procedentes de fuera de Europa, pero aún así, las malas almas que intentan hacer negocio con este tipo de delitos engañan a los niños con falsas becas esperanzadoras. Este tipo de mafias deberían de ser perseguidas severamente por el Código Penal porque dañan mucho no solo a la víctima directa, sino a la imagen del propio país y a la convivencia que tiene que haber en el ámbito del deporte. Los engaños y sobre todo aprovechando del sentimiento de alguien con su pasión, con su ilusión, y yo creo que es muy grave. A pesar de esta desgracia, Alassane dice haber perdonado a aquellos que le engañaron, alegando que prefiere quedarse con la parte buena del deporte, el apoyo
de sus compañeros. Encontré siempre gente buena en los sitios que he estado, los entrenadores, mis entrenadores y mis compañeros de equipo. Pero de otra parte cuesta, porque vengo de, tanto yo como el resto de los chicos inmigrantes, venimos con otra cultura, con otra mentalidad, y en ese sentido sí que me costó. Mis primos y algunos amigos me decían, ¿por qué no dejas el fútbol a dedicarte a la obra, a dedicarte a otra cosa? Y yo les decía que en este mundo cada uno tiene su camino, cada uno tiene sus sueños, su objetivo. Yo la mía es eso, lucharé hasta que consiga algo. Y así lo hizo. Hoy Alassane Diakate es futbolista y entrenador infantil del Club Deportivo Canillas. Mi integración y mi conocimiento en día de hoy no tiene nada que ver con la de ellos, porque ellos salieron de nuestro país con una idea y siguen en Europa con esa misma idea, sin cambiar mucho, sin adaptarse de la cultura de aquí ni de la mentalidad de aquí, y eso se puede conseguir solo en el fútbol. El deporte rey ensombreció su ilusión debido a las mafias, pero día a día sonríe gracias a que el balón ha sido tanto su manera de ganar un sueldo como de la ilusión de crear una nueva vida feliz. Yo creo que el pasado nos sirve para preparar el futuro. Hay que proteger a los niños, los futuros Cristiano, los futuros Messi, los futuros Xavi y los futuros Yaya Touré. Sí que hay que protegerlo, y nosotros, jugadores actual, debemos intentar enfrentarnos a esa gente que está manchando el fútbol. También era un niño el ahora luchador Ayman Nayanés cuando llegó junto a su madre a España para buscarse la vida. Pues yo nací en la actual República Democrática del Congo, antiguo Zaire. Es muy conocido el Zaire por el combate que nos dio Mohamed Ali contra George Foreman. Mis padres se separaron, entonces mi madre decidió llevarme a otro país, a Europa. Llegamos a Francia, no conocíamos a nadie, no teníamos sitio donde dormir. Y bueno, lo primero que fuimos era como una casa de acogida para extranjeros. Ella trabajaba sin papeles, pues no podíamos alquilar una casa y alquilamos un trastero. Hasta que hemos llegado a un punto que era imposible conseguir los papeles y por lo tanto era imposible que yo pudiera entrar a un colegio. Y bueno, ahí mi madre decidió, por así decirlo, huir y fuimos a otro país cerca. Y bueno, llegué a España y nunca había jugado a fútbol, entonces empecé a jugar a fútbol en el parque, era un paquete yo. Lo que más hacía era correr. Entré en el colegio sin papeles, me dejaron estudiar en España y ahí empecé a jugar en el equipo del colegio y mejoré muy rápido en el fútbol. Nuestro país le dio la oportunidad de integrarse en la sociedad gracias a su predisposición por el deporte de contacto que más éxito genera. Quizá, si no hubiera sido el deporte, su vida hubiese tomado otros caminos peores. Pero un día pasé por un gimnasio y vi cómo daban golpes a un saco y me enamoré de aquella imagen. Y dije, yo también quiero hacerlo, si ellos lo hacen, quiero hacerlo. Y bueno, un día caminando por la calle, había un hombre que es actualmente mi entrenador, Juan Antonio Fernández, y estaba pegando carteles de un evento que iba a haber sobre combates. Entonces yo cogí el cartel y lo arranqué de la pared. Y el chico me dijo, oye, Moreno, no me quites los carteles, por favor, si quieres uno pídemelo y yo te lo doy, pero no me los quites. Aquel chico me dijo, dentro de poco vamos a inaugurar un gimnasio en septiembre, así que pásate a probar si te apetece. Me dio la oportunidad de entrenar y empecé a entrenar con el boxeo, después seguí con el K1 y hasta ahora él me ha creado deportivamente. Uno de los referentes del deporte, tanto para Ayman como para muchos deportistas interesados en el boxeo, es el converso Mohamed Ali. La mayor leyenda de esta disciplina también fue protagonista de episodios racistas generados por su color de piel. Yo creo que Mohamed Ali, como deportista, ha sido un icono para el boxeo y creo que ha cambiado el boxeo radicalmente. Yo siempre veía a Ali y siempre quiero dar golpes como Ali, pero a mi madre no le gustaba esa idea. Mohamed Ali ganó la medalla de oro en los pesos semipesados de los Juegos Olímpicos de Roma en el año 1960. Cuentan los expertos que el boxeador llevaba consigo la medalla de oro fuese donde fuese, como si de un tesoro se tratase. Pero un día, al querer comer en un restaurante catalogado como solo para blancos, le pararon y le negaron el servicio. Esta situación le hizo arrojar su medalla a lo más profundo del río Ohio. Fue más tarde, y viendo que su país le había dado la espalda, cuando decidió convertirse al Islam. Mohamed Ali no ha sido
el que la gente quería que fuera, ha sido el que él quería ser y ha sabido elegir su camino, ha elegido el Islam, ha decidido no ir a la guerra y son cosas increíbles en un deportista, porque cualquier deportista hubiera hecho lo que hubiera mandado. Mohamed Ali se convirtió en una leyenda a pesar de vivir en una sociedad donde el color de la piel podía ser más importante que el potencial de sus guantes. El paso del tiempo ha conectado los guantes de Ali con las botas de un jugador brasileño del Fútbol Club Barcelona. El escenario, el Madrigal, campo del Villarreal Club de Fútbol. Allí, Dani Alves vivió una escena sorprendente. Después de ser increpado con el calificativo de mono, un aficionado le lanzó un plátano cuando se disponía a sacar de córner. El defensa barcelonista cogió el plátano y decidió comérselo como si nada malo estuviese ocurriendo. Aquí fue donde las redes sociales jugaron un papel fundamental para expresar su intolerancia hacia el racismo. Las redes sociales y los medios de comunicación pueden ser buenas vías para difundir el mensaje en contra del racismo y la violencia. Pero la sociedad tiene una tarea que empieza por educar en el deporte a los más pequeños en un ámbito de tolerancia. Por lo tanto, yo creo que hay que introducir en los cursos de entrenadores una educación en valores a fondo. Muchos son los niños que comienzan sus sueños cuando le dan su primera patada a un balón, cuando encestan su primera canasta o cuando alcanzan por primera vez la meta alentados por sus compañeros. Es para mí el camino más fácil de la integración, porque si cogemos los 98%, en 100 niños hay 96 que les gusta jugar al fútbol, que les gusta practicar el deporte. Aprende el idioma, aprende la cultura española y aprende cómo es la vida diario aquí en España y aprende de los niños españoles y los niños españoles también aprenden de nosotros, de ellos. Alassane y Ayman tienen claro que deben inculcar el respeto y la tolerancia a través del boxeo y del fútbol. A lo mejor hay de todas diferentes nacionalidades y yo les junto entre sí. Por ejemplo, árabe con español, español con rumano. Les mezclo para que ellos sepan que somos todos iguales, que nadie más que nadie, nadie menos que nadie. Somos todos exactamente iguales. Que toma el fútbol como un juego, no como un negocio. Y no voy a jugar al fútbol para ganarme la vida, sino jugar al fútbol para disfrutar porque es lo que más me gusta. Hacer actividades deportivas y sobre todo en equipo conciencia a los más jóvenes de que todas las personas proceden de un mismo lugar, el planeta Tierra. Esta es la iniciativa que tiene como bandera el ya conocido a nivel mundial como el nadador de los estrechos, Hassan Baraka. He hecho 114.000 kilómetros en avión para dar esta vuelta al mundo y unir los continentes. Es casi dar tres veces la vuelta al mundo. Este marroquí, afincado en España, dedicó su sudor y lágrimas a unir los 5 continentes a nado con el objetivo de demostrar a la humanidad que los continentes son, al fin y al cabo, uno solo. Es un desafío mío personal que me gustaría poder llevar a cabo, pero digo yo, no vas a hacer esto sin un lema y algo que quieras defender. Y para mí era muy importante enviar 2 mensajes. El primero de la protección del medio ambiente, cosa que hemos podido llevar a cabo en todos los sitios a los que hemos ido mi equipo y yo. Hemos tenido jornadas con los niños de los sitios en Indonesia, en Turquía, en Alaska, donde hemos hecho recogida de basura de la playa y hemos limpiado un poco el litoral. Y el segundo mensaje de la fraternidad entre pueblos, que lo que quise demostrar con esto, de que si un hombre puede unir los continentes a nado, es que al final somos pueblos hermanos y que no nos separa mucho. Esta ha sido su llamada de atención al mundo, luchar gracias al deporte en favor de los derechos humanos. Una satisfacción tremenda porque fueron 2 años de mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, con mi equipo organizándolo todo, y llegas, tocas tierra y una alegría tremenda. A sus 26 años, Hassan tiene claro que el deporte le ha servido para integrarse en una sociedad que a veces es cruel de cara al diferente, pero tiene muy claro que lo que prima ante toda persona es el respeto. También porque ayuda primero a aprender a conocerse a sí mismo, a respetarse a sí mismo, y es así cuando luego se puede llegar a respetar a los demás. Hassan, como otros muchos deportistas, profesa la religión islámica. Ninguno de los sitios a los que he ido se me ha cerrado la puerta por ser musulmán. Mucha gente me ha preguntado si ser musulmán me ayuda en el deporte, porque la fe que te da Allah no te lo da nada.
Los deportistas musulmanes se enfrentan en el campo a sus rivales y fuera de él a varias adversidades que tienen que superar. Cuando llega el momento de rezar, de cumplir lo que te pide el Dios, jugando al fútbol a veces es difícil. Por ejemplo, caso como rezar, si te llega la hora de rezar, es difícil dejar al fútbol y ir a rezar. Y el caso de Ramadán también es difícil, pero yo y algunos compañeros que he encontrado que son musulmanes, que intentamos a cumplir con las normas, nos esforzamos. En mi caso, el hecho de ser musulmán no me ha impedido hacer mi deporte nunca. Ha sido todo una cosa de saber organizarse. El deporte no está reñido con la religión, sino todo lo contrario. Ayuda a llevar a cabo una competición justa y un respeto por el rival. Muchos deportistas que yo conozco que han venido conmigo a la mezquita para ver qué se siente, para ver qué es el Islam. Y les gusta la idea. El fútbol no puede impedirte a ser musulmán, ni ser musulmán te puede impedir a jugar al fútbol. Aunque haya costumbres distintas, tradiciones distintas, comemos igual, dormimos igual, andamos igual, amamos igual y somos hermanos, somos la misma gente. Es el deporte de élite el que debe proyectar esa imagen del deporte limpio, el deporte sin razas. Cuando sabes que un niño está pendiente de lo que tú haces, tiendes a portarte bien, pues estás lanzando un ejemplo a una persona que quizá va a construir su vida sobre lo que está aprendiendo de ti, ¿no? Y los deportistas en sí creo que, con las pocas excepciones que haya, son ejemplo de buena conducta. Decimos no al racismo. No to racism. Nee tegen racismo. También son las estrellas las que tienen que hacer ver que la intolerancia es algo inadmisible, una lacra del pasado que en el presente no debe tener lugar. Si un líder deportivo tiene gestos antirracistas, va a tener una influencia muy positiva sobre toda la base social que practica ese deporte. Es imprescindible hacer hueco a la tolerancia, pero a veces en ese rincón se cuelan minorías que hacen que se abran los informativos con malas noticias. Un representante de Naciones Unidas me dijo hace 25 años que la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial estaba montada sobre una utopía. El racismo es un mal que viene a lo largo de la historia, pero que de todas maneras, aunque pudiera parecer inalcanzable su final, es un horizonte que nos permite pedalear. Me acuerdo una cosa que decía Del Bosque que me llamó la atención cuando ganaron el Mundial, paseando en el autobús, la cantidad de inmigrantes que había, de gente que veías en el aspecto, pues que eran sudamericanos, eran marroquíes, eran tal, igualmente entusiasmados con la bandera y tal, sintiéndose españoles, con un tipo de cosa del deporte que ayuda a superar, hay muchísimos ejemplos, pero que ayuda a superar diferencias o distancias, ¿no? Vestir la camiseta de España es un privilegio. La vida y el terreno de juego nos lleva a la disciplina y a la educación para ver que en verdad el que está a nuestro lado es igual que nosotros. Ese es el verdadero triunfo, conseguir que todos al final del partido seamos del mismo equipo. Albert Einstein fue el primero en afirmar que todos formamos una sola especie con su famosa frase. Siempre hablaba de una sola especie y lo reflejó en esa frase, una sola raza, la raza humana, que nosotros rescatamos de la historia y lo trasladamos. Y eso es ideal para el mundo del deporte. Hemos visto el reportaje, le pedía por favor a la mesa de debate que estuviera preparada las imágenes. Han sido 30 minutos de un excelente reportaje que nuestra compañera Lorena ha dirigido con todo el equipo de redacción de esta casa, que ha hecho un trabajo formidable. Hablando de trabajo formidable, son muchos los días que hablamos con Javier Sanz cuando estamos en la redacción, no solo de este programa, de muchas cosas más,
y siempre llegamos a conclusiones muy positivas. La conclusión que te pido, Javier Sanz, ahora mismo es que me des los 4 puntos calientes del reportaje dignos de tener en cuenta. Cuando quieras. Exacto, Fernando, pues vamos a darte y a daros esos 4 puntos después de ver este magnífico, como tú muy bien has dicho, este magnífico reportaje de la violencia contra el deporte. Los 4 puntos que vamos a tratar en este debate van a ser: el primero, hay un consenso claro en materia del racismo en el deporte. Esta va a ser la primera cuestión que vais a tratar. El segundo punto, ¿qué papel debería jugar el deporte como herramienta de integración? Este es el segundo punto. Vamos con el tercero, que dice así: el fútbol evidentemente es uno de los deportes que más seguidores tiene, si no el que más. ¿Qué puede hacer el fútbol para combatir el problema del racismo? Y ya por último, recordando una frase del legendario Pelé, futbolista, que decía: ignorar el racismo es la mejor arma para combatirlo. Nosotros nos preguntamos, ¿es suficiente con ignorarlo? Fernando, estos son los 4 puntos. Ya te dejo a ti todo para que debatáis ese tema, que es muy bonito y muy interesante. Lo hacemos así. Javier, gracias como siempre por tu excelente trabajo. No ignoraremos nada en esta mesa, vamos a intentar que no se nos pase ningún detalle. Y es verdad que tenemos que empezar, voy a empezar por José Núñez, colaborador de Euronews, periodista deportivo. Lo tenemos claro, podemos hablar muchísimo, constantemente, del racismo, de la discriminación, de la violencia. No es normal, José, que a esta altura no se haya llegado a un consenso y que todo el mundo piense y vaya en la misma dirección. ¿Por qué? No es normal, no. La verdad es que, bueno, en primer lugar, efectivamente, felicidades por el reportaje, porque yo creo que deja bien a las claras cuáles son los aspectos a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final el deporte viene a ser una arista más o una rama, bien es cierto que bastante grande y bastante importante, de lo que es la sociedad y el día a día de la sociedad o el funcionamiento de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, cabe preguntarse, ¿hay racismo en la sociedad? Bueno, a mí personalmente me gustaría creer que no, o que cada vez hay menos. Es cierto, por supuesto, que existe la xenofobia por razones políticas, por razones religiosas, pero quiero creer que a medida que han ido pasando las generaciones, y yo creo que Julián o Otman podrán dar fe porque trabajan con niños, el racismo ha ido a menos, ese odio o esa aversión hacia una persona de otro color, de otra raza, afortunadamente ha ido a menos. Por tanto, en el mundo del deporte yo creo que pasa 3/4 de lo mismo. Cada vez el racismo es menor. Desde luego, dentro del mundo del deporte, estoy hablando de los vestuarios, de los equipos de fútbol, de baloncesto, de cualquier otro deporte, no existe el racismo, porque si no, directamente sería imposible el deporte. El estar compartiendo vestuario con personas de otras nacionalidades, de otras razas, a las que quieres, a las que abrazas, con las que compartes día a día y demás. Dentro del deporte, creo, de hecho, que como muy bien decía el reportaje, es el sector de la sociedad donde menos racismo hay, donde más integración existe. Lo que pasa es que quizás los detalles se vean más, ¿no? Parece que hay una cámara colocada en todas las esquinas, ¿no? Otro punto es lo que pasa alrededor del fútbol. Que no es que haya racismo, sino que hay racistas. Hay una serie de individuos, hay una serie de indocumentados que están ahí en las gradas porque encuentran en las gradas el mejor lugar, el mejor altavoz donde pues hacer el café, ¿no? Como lo que estamos viendo. No pueden hacerlo en un concierto de música porque no se les oiría, ni pueden hacerlo en la calle porque se les detendría. Creo que el estadio de fútbol, de baloncesto o cualquier grada deportiva es el lugar donde encuentran el lugar. Me gusta mucho lo que dice José Núñez porque veo una cierta esperanza, antes de que pasemos a los entrenadores y presidentes de equipos de fútbol, que creo que va a ser importantísimo vuestra opinión. Quiero que Miguel Callejo diga lo que le ha parecido, cómo ve todo lo que estamos comentando. Bueno, en primer lugar, felicitaros por el reportaje porque es francamente muy bueno. Luego... Eso es la redacción de informativos de esta casa, que es muy, muy buena. Sí, pues nada, transmitirle la felicitación porque, gracias, Miguel, gracias. Bueno, vemos mucho y la verdad es que está bastante bien. Hay un problema en general de actitudes racistas en la sociedad y por lo tanto también en el deporte, ¿no? No a lo mejor tanto etiquetar a la gente de racista o no, sino las actitudes y los comportamientos, que algunos de ellos los hemos visto en el vídeo. Siempre podemos entrar a medir si es más o es menos. La realidad es que existe, la realidad es que está ahí. Se ha vuelto a poner de manifiesto con lo que sucedió en los alrededores del Vicente Calderón y evidentemente pues no es simplemente un problema de 4 individuos indocumentados, sino que estamos hablando de grupos ultras, de grupos neonazis violentos a los que en su momento con la ley integral contra el racismo, la xenofobia... La ley del 97, sí, ¿no? Sí. Entonces en su momento se llegó a un consenso de qué es lo que había que hacer.
Lo que pasa es que se llegó en el consenso de qué es lo que había que hacer, pero nunca se hizo, ¿no? Medidas que no solamente eran punitivas o de castigo para los propios clubes, sino también pues, en materias de sensibilización, que en su momento se pudieron hacer campañas en clubes deportivos, en su momento se pudieron hacer también actividades en centros educativos para ayudar a prevenir la violencia en el deporte, ¿no? Y hay un problema concreto y específico en el fútbol por la resonancia social que tiene y también muchas veces por determinados elementos que se han introducido de competitividad en el mundo del deporte que en otros son completamente ajenos, ¿no? O sea, yo, pues vamos, por experiencia personal, practico atletismo a nivel popular y es inconcebible, ¿no? Y la misma persona en una competición atlética, en una maratón o en una media maratón o en carreras más cortas, pues es capaz de animar a una persona independientemente de que sea negro o incluso compartir el espacio y no hay ningún tipo de problema, y cuando va al fútbol se comporta como un perfecto racista y energúmeno. Discúlpame un segundito, debe ser, Miguel, que solamente existe una raza, que es la raza humana, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Gracias por lo que me comentabas. Creo que es el momento justo de establecer contacto con los que de verdad tienen el día a día con los chavales, con la gente joven. Yo antes he dicho de Othman Aliles, que era entrenador de un equipo marroquí, es sencillamente entrenador de un equipo de jóvenes, que se llaman además Betis San Isidro de Madrid. Correcto. Othman, ¿es correcto lo que he dicho? Correcto, correcto. Correcto será pedirte opinión, que tú entres en el debate diciéndonos si el fútbol, en este caso el fútbol lo tienes por partida doble, ¿no? Entrenador y árbitro. ¿Es una buena herramienta para que no exista el racismo y la discriminación? Lo primero, gracias por la invitación y sobre todo felicitar al equipo por ese reportaje. Sí, el fútbol, bueno, nuestra labor como gestores de esos grupos, yo creo que tenemos que tener como principal prioridad es primeramente formar a la persona y lo que se llaman los valores, ¿no? Eso es, formar a la persona, centrarnos en esos valores y sobre todo fomentar esa convivencia sin mirar los prejuicios, los colores, la raza. Y bueno, y el fútbol es una herramienta más para fomentar sobre todo pues esa integración y cada vez pues bueno, o sea, hacer que cada día vaya un poco mejor, ¿no? Eso es. ¿no? Es verdad que, Othman, te voy a pedir una cosa, por experiencia propia, creo que sería muy bueno que se lo cuentes también a los televidentes que nos ven ahora. ¿Tu experiencia con tu equipo, con el Betis San Isidro, es buena? ¿Cómo los ves a los chavales? ¿Tienen ganas de ir hacia adelante buscando los puntos positivos? Sí, sobre todo a la joven, bueno, o sea, los chavales muestran, me imagino, ganas de que eso se produzca, ¿no? Eso es. Nosotros estamos ahí para crear esa convivencia y ponerles los medios para que cada día consigan llegar a la meta o al objetivo marcado desde el principio de temporada, vamos. Estupendo. Y ahora sí que es verdad que en esta mesa tu opinión también, Julián Merino, presidente de la Meca de Rivas Madrid, que es más que un equipo de fútbol, serían muchos equipos de fútbol, una gran disciplina. Tú los tienes que ver todos los días. Me imagino que la herramienta del fútbol, yo creo que une más que separa, ¿no? La herramienta de fútbol, esta de todas, es una herramienta fundamental para unir. De hecho, como bien hemos visto en el reportaje, excelente reportaje, por cierto, como bien dicen también mis compañeros, se ha visto que Nelson Mandela y diferentes figuras de la historia de la sociedad que han utilizado el deporte para unir y para erradicar todos estos problemas que se están viendo. Como bien ha dicho José, yo llevo muchos años dedicado al deporte, llevo desde los 11 años, pues son 42 años. No hace falta que los digas, ¿no? Bueno, llevo 42 años dedicado al deporte, he pasado por todas las etapas, he sido jugador, soy entrenador, soy dirigente de una entidad y os puedo decir que en el deporte, por lo menos ahora, no existe racismo dentro de los deportistas, ¿eh? Lo que ocurre es que
gracias al volumen que mueven ciertos deportes, como en este caso es el fútbol, aprovechan estas personas o estos grupos radicales para meterse dentro de toda esa masa. Y utilizarlo, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué ocurre? Están difuminados dentro de esa masa y no se les puede localizar. Bueno, ahora se les localiza ya. Ahora se les localiza, pero después de haber ocurrido todos estos casos que nunca es tarde, si la dicha es buena, como suele decirse, pero sí es cierto que debido a esa mano izquierda que los clubes han tenido, porque claro, primero se te presentan como aficionados todos estos grupos y después se ve que dentro de esos aficionados hay de todo. Entonces, al tener esa mano izquierda, esos grupos aficionados son importantes para el equipo porque animan, porque dan ilusión, mantienen esas ganas de seguir trabajando por ello, pues al no ser tan rígidos, pues efectivamente es muy peligroso. Julián, déjame que te haga una pregunta. Lo estábamos lanzando a la mesa antes el tema de que si queréis decir en cualquier momento algo, por favor, situarnos. Bueno, también es que, perdona, habría que diferenciar, como bien ha dicho Julián, la diferencia entre racismo en las gradas y mala idea en las gradas. Racistas hay muy pocos en las gradas, pero gente con mala idea hay mucha. Entonces, por poner un caso muy literal, cuando desde la grada se grita a alguien, a un futbolista, se le llama negro o se le hace la onomatopeya del mono o cualquier cosa despectiva de ese calibre, se le hace porque se sabe que ese futbolista le duele que se le diga eso, no porque sea negro. Igual que cuando uno tiene pelo largo se le llamará nena o cuando uno es bajito se le llamará enano. Es decir, que toda esa gente, esa gran masa que va al fútbol o que va al baloncesto y que le grita esas cosas, no creo que sea racista en absoluto, es simplemente que es bien consciente de que esos gritos están molestando al jugador y le están desequilibrando, pues como el que lanza el plátano a Alves, ¿no? Pues probablemente sea uno que sabe que con ese gesto está desequilibrando mentalmente y está haciendo daño a Alves, pero probablemente lleve la camiseta puesta de su jugador favorito, que seguramente será negro también o será de la misma raza que el jugador al que está insultando, ¿no? Porque es así, futbolistas negros o futbolistas de otros colores hay en todos los equipos y a uno le gritamos y sin embargo a otro le estamos pidiendo el autógrafo. Es decir, que hay mucha mala idea. Dejábamos a Julián con lo que te quería preguntar. Julián, me hace especial ilusión que digas eso porque desde el prisma en el que tú utilizas el deporte para que la gente cada día sea un poco mejor, ¿por qué no se llega a un consenso? ¿Por qué todo el mundo lanza ideas, se firman papeles en las mesas y luego cuesta mucho que todos caminen en la misma dirección? Porque creo que el secreto sería ese, ¿no? Ir todos en la misma dirección, ¿no? Bien, pues porque hay otros intereses también. Eso es. Además de... Es bueno que tú cuentes eso, cuéntalo, sí, por favor. Además de los valores, hay otros intereses, pues hay intereses políticos, tristemente, hay intereses económicos y hay intereses morales. Entonces, el radicar de golpe ciertas cosas es complicado porque perjudican otros intereses que hay gente que no está dispuesta. Vivimos en una sociedad en la cual somos muy materialistas y buscamos un fin y un objetivo. Muchos lo buscan económico, otros lo buscan anclaje, de competición y otros lo buscan en valores. Por ejemplo, yo soy formador, tengo una escuela de fútbol donde tengo 13 equipos, desde niños desde 5 añitos hasta personas que ya con 35 años. Y para nosotros creemos que lo más importante que hay es desde muy pequeñitos educar a esos niños, formarles en la dirección de valores, del respeto, que es fundamental, la tolerancia, pero incluso también a los padres. Exacto. O sea, es que hay... Si quieres en cualquier momento entrar después de lo que acaba Julián, porque acabas de meter el dedo en la llaga. Claro, es que es importantísimo que a los padres también les eduquemos nosotros, porque yo veo continuamente en los campos de fútbol un niño de 6 añitos que sale a jugar, a divertirse, y que le estás viendo que lo está pasando bomba, un niño que no se le ve ni las piernas porque le tapa el pantalón de las piernas de lo pequeñito que es, y está el padre todo nervioso, corriendo por el campo, poniéndose detrás, por donde va su niño, diciéndole cómo tiene que jugar, e increpando al árbitro, efectivamente. Discúlpame, Miguel, antes de que digas
increpando al árbitro. Creo que, Othman Aliles, es que te toca un poco a ti, ¿no? Sí, ¿Qué se siente cuando la verdad que los padres, por ejemplo... hay un poco de indignación en ese aspecto, porque ver a ese padre presionando desde la grada a su propio hijo, o sea, que tampoco yo creo que los hijos no disfrutan viendo a sus padres, realmente no es una manera de disfrutar. Pero bueno, es más frecuente, por desgracia, ver esas actitudes por parte de los padres que como dice Julián, que desde los clubes también tenemos que formar también o hacerles entender a los padres que su función es animar y ayudar, más que eso resta de cara a ese futbolista o a ese chico. Si tenemos tiempo, Othman Aliles, volveremos con el tema de insultos. ¿Qué se siente cuando te insultan, cuando eres árbitro, cuando eres entrenador, me imagino también, cuando eres árbitro? Pero Miguel estaba con cara de que quería decirnos algo. Sí, hombre. No esperes más, Miguel, adelante. Sí, hombre, realmente hay el primer problema con que muchas veces nos encontramos cuando hablamos del racismo y la xenofobia y la intolerancia en el fútbol es el hecho en sí de banalizar cuando se producen las actitudes y los comportamientos racistas y xenófobos en el propio campo. Es decir, cuando se canta el sonido del mono y empiezan a lo mejor a hacer el sonido del mono los ultras, pero luego el resto del campo corea, no es igual que meterse con un jugador por cualquier otra cosa, ¿no? O sea, eso es un insulto racista o xenófobo, igual que cuando se hace porque esa persona es homosexual o por su creencia religiosa, por el hecho de ser musulmán. Y hay que ser consciente que no solamente es un problema de ultras. O sea, Arrigo Sacchi decía ayer en Italia que él no era racista, pero que había demasiados jugadores negros en las categorías inferiores en Italia, ¿no? Y eso llegaba y lo decía ayer, ¿no? El que tira el plátano a Alves es una persona encargada de la formación de jugadores en el propio Villarreal, que el club actuó bien y lo expulsó ipso facto, ¿no? Pero bueno, hasta ese momento él estaba en la formación de chavales, ¿no? Y luego también hay que empezar a tener claro, sobre todo en las categorías de base, que los entrenadores son educadores. O sea, hay que empezar a tenerlo claro que son entrenadores y que son educadores en los buenos valores del deporte. O sea, el que se tira es un tramposo y no se le puede estimar el ser pícaro. El chaval que insulta a un rival, pues está atentando contra la ética deportiva, ¿no? Y el que ya lo hace por motivos racistas, muchísimo más, ¿no? Y también pues hay que empezar a evaluar el comportamiento de determinados padres, a los que por supuesto pues hay que educar o hay que formar o incluso llegar a sancionar al padre, no al chaval, ¿no? Entonces lo digo porque evidentemente los actos racistas y xenófobos que tienen lugar en primera y segunda división son bastante vistosos por la cobertura que tienen, pero hay un problema enorme en las categorías por debajo de segunda división B o incluso juveniles y demás, ¿no? Porque bueno, pues está ahí, o sea, hubo un grupo de jugadores, un equipo compuesto, por ejemplo, por inmigrantes en Aragón, me viene ahora a la cabeza, los que les dieron una paliza en el campo, pues Algo totalmente inhumano. Sí, ¿no? Pero era regional, ¿no? O sea, era pues categorías mucho más inferiores donde está ese problema, ¿no? Aparte que el periscopio no está en la vista de ellos, ¿no? Está como fuera del perímetro. Hay que partir una lanza a favor del deporte, porque el deporte tampoco tiene la culpa de eso, ¿no? Es simplemente el terreno donde se producen una serie de comportamientos, porque como bien decís, la educación empieza en casa y son los padres los primeros que tienen que educar al chaval en una serie de valores que efectivamente se transmiten al terreno de juego, que es un terreno bastante propicio, desafortunadamente, para que se produzcan ese tipo de actos de violencia y demás. Efectivamente, la educación tiene que empezar en casa. Y también los periodistas, lo asumo como parte de periodismo, como parte del ¿Parte de culpa? Buen punto. ¿Tienen los periodistas? Tenemos mucha culpa. Buena parte de culpa. Tenemos los periodistas que estamos magnificando José, te mucho. conozco bien. Mete el dedo en la llaga. ¿Por qué tenéis parte de culpa? Bueno, estamos magnificando demasiado todo el mundo del deporte, que no deja de ser, o se supone que debería de ser, nada más que un puro entretenimiento y diversión, ¿no? Pero, como bien decía Julián, pues hay otros muchísimos intereses detrás del deporte, económicos, políticos. El otro día veíamos las imágenes del Albania-Serbia, lo que se convirtió aquello en un campo de batalla, que, bueno, pues efectivamente transforman el deporte en un altavoz para la violencia, ¿no? Sé que tú no eres así, te conozco muy bien, José Núñez, hace muchos años que he trabajado contigo. Déjame que haga una consideración. Othman Aliles, antes hablaba, lo que está diciendo él, muchos locutores deportivos que narran partidos, tanto el fútbol, baloncesto, lo que sea. Parece que al final se van metiendo tanto con el árbitro
hablamos de racismo, violencia, no es lo mismo, pero se acaba metiendo tanta presión que la gente que va a un campo de fútbol, los descerebrados, acaban insultando a un árbitro, por ejemplo, como tú, porque y le lo ha dicen dicho el periódico. Barbaridades, ¿no? Es como si hubieran metido presión para que eso pudiera ocurrir, ¿no? Sí, lo que hay que tener, la función. Yo por lo menos por experiencia propia lo que intento transmitir que yo estoy ahí para ayudar, para que este partido termine bien, poner orden, que no estamos aquí para influir, un árbitro no puede influir en los resultados ni puede influir en lo que es en el juego, tal. Es una parte más importante, pero que hay que respetar, y es un componente para ayudar y para ser partícipe de ese evento, de ese espectáculo, pero para nada es un enemigo, ¿no? Aunque desgraciadamente siempre se convierte en el enemigo o en la parte o en el malo de la película. Y bueno, también los medios de comunicación a veces se pasan de frenada, a veces suman y a veces restan. Entonces yo creo que para los niños también ven la tele, lo ven en abierto todo. Entonces yo creo que sobre todo esos jugadores de élite, pues al fin y al cabo son esa referencia para esos niños. Y tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen y con lo que hacen. Pero exacto, también sumamos, no vamos a ser los grandes culpables. Estamos en los minutos finales. Restamos y también sumamos. Hace cosa de unos meses a mí me ocurrió, estaba viendo un partido de fútbol. Cuéntalo, por favor, que va a ser interesante. Estaba viendo un partido de fútbol en televisión y una jugada, penalti, falta dentro del área, y resulta que el árbitro no pitó y el comentarista dijo, pues no sabemos, yo creo que no ha sido penalti, porque como los jugadores del equipo rival no han protestado al árbitro, eso es un comentario desacertado. Efectivamente, ¿es penalti o no es penalti? Lo que el árbitro pita, eso es. Exacto. Entonces, o sea que si no hay agresividad hacia el árbitro, es que no es verdad que ha sido penalti o no. Eso lo tenemos que erradicar del fútbol. El árbitro es un ente, o sea, no es un ente, es una persona que hay que darle gracias que esté ahí para que se pueda disputar el partido. Los periodistas deberían informar más en lugar de buscar sensacionalismos, que es lo que muchas veces se busca en los periódicos y todo eso. Deberíamos buscar más la esencia del deporte. Los deportistas... es cierto que muchas veces se juega con demasiada agresividad o demasiada competitividad o energía por conseguir... La energía es buena, es la otra energía, ¿no? La negra, ¿no? Efectivamente. O sea, ganar a costa de cualquier cosa no puede ser. Entonces, por eso la formación desde abajo es muy importante. Ya nos quedan muy pocos minutos. Sí me gustaría ahora pediros una cosa a la mesa. En este programa que hemos dedicado a parar el racismo en el deporte, que aconsejarais cada uno de vosotros algo para los jóvenes deportistas, los chavales que están empezando, que de vuestra boca va a ser un buen consejo, lo van a tomar en cuenta y seguramente les va a ayudar a ser mejores personas y estar más equilibrados. Empezamos contigo, Miguel. Sí, hombre, el ejemplo más claro probablemente sea el de Mandela, ¿no? Mandela cogió y hacia un equipo, bueno, la Nueva Zelanda que ganó, lo digo porque el rugby no es un deporte muy seguido en España, pero es como si cualquier equipo hubiera ganado al Dream Team en Barcelona 92. Era imposible ganar a esa Nueva Zelanda. Y el espíritu que adoptó Mandela, que era una unidad en la diversidad, ¿no? Ese espíritu que él adoptó y de hacerles, estáis compitiendo por algo más importante, dar la mejor versión de vosotros mismos, os están mirando, o sea, sobre vosotros pues recae el peso porque se la jugó. O sea, si hubiera salido mal, pues probablemente la historia hubiera sido diferente. Pues al final eso es lo que hay, ¿no? O sea, detrás del deporte de lo que se trata es de sacar la mejor versión de uno mismo, y de lo que se trata también es de esos buenos deportes, de esos buenos valores que tiene el deporte y que muchas veces se olvidan, ¿no? Entonces, que sigan el ejemplo de Mandela y de aquella selección sudafricana que hizo lo que era imposible. Gracias, Miguel Callejo. Tenemos que ir muy rápido. Julián Merino. Sí. Consejo para los chavales. Consejo para los chavales, inculcarles el respeto y la tolerancia. Un partido se juega contra un contrario, un rival,
hay que respetar a esa gente, hay que ser competitivo, pero una vez que se termina hay que ser deportivo y hay que afrontar si has ganado, o esa tolerancia de ganar o perder o empatar, la tienes que asumir. Se acaba, Julián, y un refresco sería lo que celebra toda esa... Efectivamente, un abrazo, un apretón de manos. Gracias, Julián. Othman Aliles, ese consejo para los chavales jóvenes que me imagino que pones en práctica cada día con tu equipo, ¿no? El Betis San Isidro. Eso es. Que el consejo es eso, en la misma línea de Julián, que es el respeto sobre todo, y que el deporte es una suma más de esa cadena de la evolución del chaval, de la educación. O sea, primero la casa, luego también pues esa actividad también forma parte de esa madurez y de ese camino del chaval. Y bueno, sobre todo eso, respeto, y que sea es un medio para divertirse, que sea para pasárselo bien, y sobre todo eso, que le ayude pues a sumar. Cada día un poquito mejor, eso es, como persona. Othman Aliles debe ser un gran entrenador y un gran árbitro, igual que es un gran presidente Julián Morino. Lo último ya, José Núñez, tenemos que acabar ese consejo para los chavales jóvenes, también desde el punto de vista de la prensa, que tú eres uno de los chicos que forma parte de la prensa y creo que eres bastante responsable. Sé equilibrado en el final, por favor. Bueno, pues que el deporte es lo más importante de las cosas que no tienen ninguna importancia. Entonces, que a partir de ahí los chavales jóvenes sean conscientes de que las cosas se sacan mucho de madre en el deporte y en todo en general, y que lo que deben hacer es tener un poco de cabeza. Evidentemente no le puedes decir eso a un niño, y es a los padres a los que les tienes que pedir esa cabeza. Y por parte de todos, periodistas, medios de comunicación, árbitros, futbolistas y aficionados, un poquito más de sentido común. Por eso es tan complicado acabar con esto. Qué mesa más buena. Señoras y señores, me lo he pasado muy bien, y además el racismo en el deporte parece que de un plumazo lo hemos borrado. Ya sé que no es así, que no lo hemos conseguido del todo, pero por lo menos lo hemos intentado con mucho sentido común y con la raza humana como principal protagonista. Esto es Conectando, racismo en el deporte. Ojalá que mañana los chavales vean otro tipo de imágenes, y los que tienen mucha importancia y hacen buen marketing del fútbol o del deporte sean capaces de enviar a los chavales la mejor señal. Volveremos con Conectando próximamente. Espero que se lo hayan pasado muy bien y que el racismo desaparezca totalmente del deporte. Hasta la próxima. Gracias.